La República en crisis, 1955 a 1976. La niebla gris rasgó veloz el vuelo de un avión y fue el triunfal amanecer de la revolución. Y como ayer, en inmortal 1810, salió a la calle el pueblo radiante de altivez. No era un extraño, el opresor, cual el de un siglo atrás, pero era el mismo, el pabellón que quiso arrebatar y al resguardar la libertad del trágico. Este capítulo de nuestra historia comienza de la forma más trágica. Aviones de la propia Armada bombardearon a la población que alguna vez juraron proteger. Pero, ¿cómo llegamos hasta acá? Acompáñennos a investigarlo. Sí, señor. Acá estamos terminando de estudiar su caso y mañana va a tener respuesta. Que tenga buen día. Chicos, era nuestro cliente, el pueblo argentino, y bueno, como saben, mañana tenemos que determinar quién le pasó a la República. Bien, sí, para dar nuestra conclusión tenemos que hacer toda una recapitulación de qué pasó desde 1955 y es más, darnos un contexto previo para saber por qué la Argentina llegó a estar como estuvo. Perfecto, arranquemos. Contexto histórico previo al golpe en 1955. Los últimos años del gobierno de Juan Domingo Perón fueron claves para entender lo que luego se llamaría la Revolución Libertadora. Varias causas convergieron para marcar su fin. La primera fue el agotamiento económico. Argentina había acumulado riqueza durante la Segunda Guerra Mundial, pero desde 1950 comenzaron los problemas. Malas cosechas y sequías hasta 1952, caída de los precios agrícolas en el exterior y el descontento del sector rural con la política del gobierno y el rol de la IAPI. A esto se sumó un giro inesperado en la política petrolera. Perón negoció contratos con la empresa estadounidense Standard Oil, en desmedro de la nacional YPF. Una decisión radicalmente opuesta a la línea nacionalista que había caracterizado el peronismo y que generó un rechazo profundo en los sectores más ortodoxos. El propio Perón lo justificaría años después en su obra La fuerza es el derecho de las bestias, publicada en el año 1958. En sus palabras, YPF no tiene capacidad organizativa, ni técnica, ni financiera para un esfuerzo de esa naturaleza. Los costos de producción de YPF son absolutamente antieconómicos. Hacer de esto una cuestión de amor propio es peligroso y es estúpido. Por otro lado, entramos en tiempos de desencuentros. El abuso de autoridad, la intolerancia, volverían a causar una nueva profunda división en la sociedad argentina, en los primeros años de la década de 1950. La polarización se torna extrema y en cada sector de la sociedad, en la vida personal, sindical, familiar, empresarial, universitaria, militar, incluso académica, el peronismo propugnaba por la adhesión al partido, lo que transformó la unión o no en un símbolo para condicionar a las personas, antiperonistas principalmente. En las instituciones de la administración pública, la disputa cada vez más consolidada excluía el debate y el consenso, llevando a fuertes choques, donde se denunciaban las prácticas de concentración de poder y las restricciones a la libertad de prensa, que Perón había realizado expropiando diarios opositores, acusando. Es así como llegamos a la creación de listas negras para la persecución a artistas e intelectuales. Libertad Lamarque, compañera y rival de Eva Duarte, dejó el país al no recibir más contratos tras el ascenso de Perón. Atahualpa Yupanqui fue agredido por miembros del Partido Justicialista. Cuando violentaron su casa, le lesionaron los dedos de su mano derecha para que no volviese a tocar guitarra. Sin embargo, era zurdo. Astor Piazzolla fue prohibido y exiliado brevemente. Mirta Legrand y Daniel Tinaire debieron irse 2 años al exterior. A Ernesto Sábato les revocaron su cátedra universitaria. Al historiador Félix Luna lo torturaron con picana eléctrica. Por último, a René Favaloro, en 1949, cuando se graduó como médico de la Universidad Nacional de La Plata, le fue exigido el afiliarse al Partido Peronista para acceder a un puesto en la salud pública. Favaloro se negó rotundamente por principios éticos. Al no ceder a la presión política y no poder trabajar en las condiciones que se le imponía, dejó la ciudad y se mudó a La Pampa, donde ejerció como médico en un pueblo rural durante 12 años, antes de viajar a Estados Unidos y revolucionar la medicina. Como otra de las causales debemos mencionar la renuncia de Evita a la fórmula Perón-Perón para las elecciones presidenciales de 1952. Esta se alejaba así de la posible victoria como vicepresidenta, en parte para intentar calmar los ánimos del ejército más reaccionario, algo que fue insuficiente, y por otro lado, su diagnóstico de cáncer, lo que también haría que en momentos Evita desapareciera de la escena pública, y poco a poco la CGT y los movimientos obreros perderían la guía de uno de sus líderes, la banderada de los pobres.
En ese clima apareció además el escándalo de corrupción en torno a Juan Duarte, cuñado de Perón y hermano de Eva, citado a declarar en una investigación formal, amaneció muerto con un disparo en la cabeza y una nota de suicidio. La investigación fue desestimada. La creencia de que Perón lo había mandado a matar perduró años, tanto que la propia Revolución Libertadora retomaría la investigación tras el golpe. Lo cierto es que el episodio alimentó las acusaciones de corrupción que terminarían sumando un apoyo al derrocamiento. La ruptura de las relaciones con la Iglesia Católica fue otra de las causales que fueron consolidando a la oposición. Estas relaciones fueron buenas hasta los años 50, pero desde entonces algunos obispos se comenzaron a perfilar fuertemente antiperonistas por hechos como la evangelización de Eva Perón, que hacían enojar a los miembros de la curia. También se consideró al peronismo como una especie de marxismo que atraía más pobreza, como lo mencionaba el sacerdote antiliberal Julio Maimbele. A ello se sumarían problemas como los acontecidos en la fiesta de la primavera de 1954, o como también la incorporación del divorcio en la agenda del Congreso de la Nación, la separación de la educación y la religión y los hechos acaecidos en la festividad del Corpus Christi. Es menester recordar que los más conservadores en aquella época no eran sino los miembros del ejército, que ante los fuertes golpes que sufría la Iglesia apoyaron a esta, añadiendo un nuevo justificativo a las maniobras opositoras. Y llegamos así al año 1955. El 16 de junio de dicho año ocurriría un hecho inédito en el mundo. Por primera vez en la historia de las Fuerzas Armadas de un país bombardean a sus civiles. Las facciones estaban divididas. Fueron principalmente la Fuerza Aérea y la Marina las que impulsaron este primer intento de golpe. La Fuerza Aérea, con el propósito de un ataque para asesinar al presidente, ve sus planes demorados por una intensa niebla que retrasó el comienzo de la operación y dio tiempo a que el ministro del Ejército, el general Franklin Lucero, pudiera alertar a Juan Domingo Perón, quien se trasladó al búnker del ministerio para refugiarse. A las 12:40 horas del mediodía, los aviones comenzaron a bombardear Casa Rosada y Plaza de Mayo, mientras un grupo de infantes de la Marina avanzaba sobre la Casa de Gobierno, logrando entrar en ella a pesar de la resistencia que presentaron la dotación de granaderos y efectivos de un regimiento motorizado. Cuando vieron que el presidente no estaba allí, se frustra el primer intento de golpe. No salieron de manera pacífica. Tras horas de combate, se puede decir que en esa fatídica jornada resultaron por lo menos 3 centenares de muertos, en su mayoría pacíficos civiles que estaban por los alrededores haciendo sus diligencias. A las 5 de la tarde el golpe ya había terminado. Las fuerzas leales al presidente controlaron y detuvieron a los presuntos ideadores. Perón, desde el sótano del Ministerio del Ejército, celebraba el triunfo. Alabó al ejército leal y denostó a la Marina, culpándola a los muertos y heridos. No fue esta la única respuesta. Obreros se acercaban en camiones a la plaza, victoriando al presidente, y durante horas y días siguientes se dieron los recordados piquetes incendiarios, queman iglesias, conventos, catedrales y los robos de destrozos, profanaciones de las mismas en distintos puntos del país. En un discurso pronunciado un par de días después, Perón eludió la responsabilidad por estos acontecimientos, aunque fue evidente que tampoco hubo preocupación por detener las agresiones. Se estaba generando un frente opositor cada vez más consolidado y convencido de que su única oportunidad era el derrocamiento del gobierno, siendo imposible una conciliación. Como consecuencia de todos estos actos, se llevó a cabo en 1955 el tercer golpe de Estado en la República Argentina, denominado Revolución Libertadora. Bien, algo curioso, el golpe arranca en Córdoba. Llegamos así el 16 de septiembre de 1955. Las Fuerzas Armadas, que no estaban en total tranquilidad, más bien eran parte de la aeronáutica y de marina, las que sí querían llevar a cabo el golpe, encabezadas por el general Donardi y el general Rojas, llevan a cabo este día y prosigue con unos. De esta manera cae el segundo gobierno de Perón y comienza su exilio. Por otro lado, triunfa la autodenominada Revolución Libertadora y asume el gobierno general de Perón. La Revolución Libertadora, 1955 a 1958. Los golpes militares que afligieron al país desde 1930 no se produjeron nunca sin ningún tipo de aliento civil, sea previo o posterior. El de 16 de septiembre de 1955 no fue la excepción. El detonante inmediato llegó el 31 de agosto, cuando Perón hizo circular un documento donde anunciaba su posible renuncia. La CGT convocó de inmediato a la Plaza de Mayo a los manifestantes y trabajadores para solicitarle a Perón que se quede, pero lo que ocurrió ese día terminó por acelerar su caída. En lugar de llamar al diálogo, Perón pronunció un discurso incendiario que dejó atónito al propio peronismo. A la violencia hemos de contestar con una violencia mayor. Aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden puede ser muerto por cualquier argentino. La consigna es contestar a una acción violenta con otra más violenta, y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de ellos. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de ellos.
Las fuerzas opositoras sintieron que era el momento. La revuelta militar no tenía unanimidad dentro de las Fuerzas Armadas. El ejército era leal a Perón, pero la aeronáutica y la marina veían con buenos ojos la conspiración. El aliento civil venía de la Iglesia Católica, los comandos civiles radicales y socialistas, la sociedad rural y el empresariado más reaccionario. En Córdoba se hicieron fuertes los generales Eduardo Lonardi y Dalmiro Videla Balaguer. En las primeras horas del 16 de septiembre, las tropas de Lonardi atacaron la escuela de infantería. La base naval de Puerto Belgrano se puso en disposición de combate y las fuerzas leales al gobierno intentaron arrestar a Videla Balaguer, en un enfrentamiento que escaló hasta un tiroteo. Balaguer fue rescatado y la revolución se extendió a gran escala por todo el país. A media tarde del 16 dominaron el Cabildo de Córdoba. Los combates continuaron los días 17 y 18 con participación de militares y de civiles, dejando numerosas víctimas. Perón le había pedido al ministro del ejército Franklin Lucero que armara las fuerzas oficialistas, pero recibió una negativa. El 19 de septiembre, para evitar mayor derramamientos de sangre, le remitió una carta a Lucero anunciando su posible alejamiento. Se iniciaron negociaciones con los líderes rebeldes, el general Pedro Eugenio Aramburu y el contraalmirante Isaac Rojas, que culminaron con la rendición de las tropas leales y la salida de Perón de la presidencia. Se asiló en una nave paraguaya, iniciando así casi 2 décadas de exilio. El 23 de septiembre, Lonardi asumió en Buenos Aires como presidente provisional. Triunfaba así la autoproclamada Revolución Libertadora. El régimen peronista se derrumbó, aunque su identidad perduró sólidamente arraigada en las clases populares y en especial entre los trabajadores. Un gobierno provisional. Lonardi versus Rojas. Internas en el gobierno de facto. Ni vencedores ni vencidos. Esa fue la frase con la que el general Eduardo Lonardi asumió el poder, que fue tomada de Urquiza después de Caseros, con la misma intención, mostrar unidad y superar los antagonismos del país. Pero el nuevo gobierno enseguida enfrenta una pregunta sin respuesta fácil. ¿Qué hacer con el esquema político, de gobierno y cultural que habían dejado instalado el peronismo? Lonardi cree que se puede gobernar manteniendo relaciones tranquilas con la clase obrera y sus sindicatos, siempre que se alejen de Perón. El vicepresidente, el contraalmirante Isaac Rojas, piensa exactamente lo contrario: disolver el partido peronista, intervenir la CGT y terminar con todo lo que quedaba del gobierno anterior. Para frenarlo, desde adentro, arma una Junta Consultiva Nacional. La tensión es insostenible y el 13 de noviembre de 1955, apenas 2 meses después del golpe, Lonardi se vio obligado a renunciar. Pedro Eugenio Aramburu, la proscripción del peronismo y la derogación por proclama de la Constitución de 1949. Ese mismo día asume el general Pedro Eugenio Aramburu. Con él se terminan las ambigüedades. Ahora hay vencedores y hay vencidos. La misión es una sola: volver a ser el país anterior a 1945. Disuelve el Partido Justicialista, proscribe a sus dirigentes, inhabilita a sus afiliados para trabajar en el Estado e interviene la CGT. En marzo de 1956, el decreto ley 4161 prohíbe nombrar a Perón, usar su imagen, sus marchas y cualquier forma de propaganda peronista, bajo penas severas. Y por decreto, sin ningún sustento legal, anula la Constitución de 1949 y reimplanta la de 1853, prometiendo convocar a una asamblea constituyente en el futuro. Aramburu declara que habrá elecciones y que no pretende perpetuarse, pero su círculo tiene una ecuación más calculada: reducir al peronismo, mostrar al país la inmensa estafa del régimen justicialista, esperar que el pueblo deje de ser peronista y entonces llamar a elecciones con un resultado razonable. La historia, como vamos a ver, les demostraría exactamente lo contrario. El movimiento obrero y el peronismo no olvidarían de un día para el otro su esencia, convirtiéndose así en la oposición al entonces gobierno de facto. La violenta represión y el reinante destrato sobre los trabajadores y sus derechos por parte de este gobierno hace que se tomen distintas acciones de protesta y lucha: volanteadas, pintadas, huelgas, sabotajes en fábricas, detonaciones de explosivos caseros, popularmente conocidos como caños. A la huelga de los trabajadores y las protestas estudiantiles, que ya complicaban la atmósfera político y social, se le suma el 9 de junio de 1956 el intento contrarrevolucionario de un grupo de militares retirados de filiación peronista, acompañados de civiles. Intentaron un golpe en distintos puntos del país. Lo recordamos como el levantamiento de Valle, ya que fue conducido por el general Juan José Valle, con los fines de derrocar a la Revolución Libertadora, el cese de la persecución al peronismo y brindar las condiciones para la vuelta de Perón al país. Solo tuvieron un éxito parcial y en pocas horas el movimiento fue dominado. El gobierno provisional inmediatamente decidió castigar severamente a los rebeldes. Al día siguiente, Aramburu establece la ley marcial por el decreto 10.262. En este mismo aplica penas de muerte y personas a fusilar. Más de 30 argentinos, militares y civiles fueron fusilados, entre ellos el jefe del movimiento, el general Valle. Fusilamientos que tuvieron lugar en las localidades bonaerenses de Lanús y José León Suárez. Algunos de los baleados lograron sobrevivir y pudieron dar sus testimonios a Rodolfo Walsh, quien contará esta historia en su libro Operación Masacre. A raíz de estos fusilamientos, en años posteriores, peronistas y otros opositores a la dictadura comenzaron a referirse a la misma como Revolución Fusiladora, en lugar de Libertadora.
La reforma de la Constitución de 1957. El 12 de abril de 1957, por decreto, el gobierno militar decidió declarar la necesidad de una reforma constitucional y por ello convocó elecciones para conformar la Convención Constituyente que dirija tal reforma. El país vive una jornada cívica de proyecciones históricas. La ciudadanía de toda la República exalta su fervor ante la elección de convencionales constituyentes. Los objetivos eran claros. Por un lado, legitimar y homologar a través de la ciudadanía la anulación que se había hecho a la Constitución de 1949. Y por otro lado, establecer las preferencias del electorado con vista a la futura elección presidencial. La convocatoria prohibió la participación de los peronistas, quienes estaban proscriptos. Las elecciones dieron como resultado el triunfo del voto en blanco, lo que fue solicitado por Perón a sus seguidores. Los partidos políticos que apoyaban la reforma alcanzaron las 120 bancas, mientras que los partidos que estaban en contra de la reforma obtuvieron 85 bancas. La Convención Nacional Constituyente se reunió en Santa Fe. La Unión Cívica Radical llegaba dividida en cuanto a sus líderes. Por un lado, la Unión Cívica Radical del Pueblo, con Ricardo Balbín a la cabeza, quien mantenía ciertos valores del gobierno oficialista. Y por otro lado, la Unión Cívica Radical Intransigente, con un tal Arturo Frondizi como bandera, que proponía el levantamiento de la proscripción al peronismo. Los representantes seguidores de Frondizi impugnaron la reunión y se retiraron, dejando al cuerpo con un quórum estricto. El voto en blanco del peronismo también había impugnado la reunión. No obstante, la Asamblea alcanzó a ratificar la derogación de la reforma del 49 y la vigencia de la Constitución de 1853, a cuyo texto se le agregó el llamado artículo 14 bis, con normas de tipo social y manteniendo ideas de la Constitución del 49, siendo coincidentes con la corriente del constitucionalismo social que pregonaba a nivel mundial. Tiempo después empezaron los preludios de la campaña electoral importante que definiría por varios años el futuro del país, a la que Aramburu fijó para el 23 de febrero de 1958. Arturo Frondizi y el desarrollismo, 1958 a 1962. La UCR, intransigente y el triunfo electoral. El pacto secreto Perón-Frondizi. Se llamarán a comicios, sí, pero ni un minuto antes ni un minuto después. Aramburu cumple su promesa. Las elecciones se realizan el 23 de febrero de 1958 y el gobierno se entrega el 1 de mayo. En su último discurso dice: llegué al poder sin desearlo y lo conservé para entregarlo al pueblo. Con motivo de la finalización del mandato que le confirieran las Fuerzas Armadas. Pueblo argentino, el 13 de noviembre de 1955, las Fuerzas Armadas y la ciudadanía democrática me confiaron el alto honor de la primera magistratura de la nación. Llegué al poder sin haberlo deseado jamás. Ejercí el poder como quien cuida algo que no es propio y que le ha sido entregado en responsabilidad y custodia. Conservé el poder para devolverlo al pueblo soberano. Así arranca una nueva etapa de democracias débiles, controladas por el ejército desde las sombras, de la mano de un nuevo presidente, Arturo Frondizi, con Alejandro Gómez como vicepresidente. Pero detrás de esa asunción hay un secreto. Rogelio Frigerio, secretario personal de Frondizi, había negociado un acuerdo con Perón. A cambio de los votos peronistas, Frondizi prometió un programa más afín con el peronismo. Años después lo negaría en una entrevista con Félix Luna. Pero el peronismo lo reconoció desde el primer día y en 1959 el propio Perón mandó a publicar los términos del acuerdo. Lo cierto es que haya existido escrito y firmado o no, pocos se atreven a negarlo. Ya en el poder, Frondizi empieza a cumplir lo acordado, lo que hace que el ejército, que notaba su cercanía con el peronismo, empiece a mirarlo con malos ojos. En su primer discurso ante el Congreso marca la intención. Hoy, 1 de mayo de 1958, el gobierno baja el telón sobre cuánto ha ocurrido hasta este preciso instante. El primer proyecto que eleva es una amnistía amplia. Desde ahora en más, nadie será perseguido por sus ideas ni por su actuación política o gremial. Y sobre las Fuerzas Armadas decía: de aquí en adelante no deciden ellas, ahora deciden los representantes del pueblo. Las queremos al servicio de la nación y no como guardia pretoriana del presidente. El pacto termina siendo incumplido y negado por Frondizi. John William Cook lo sintetizaría así: los pactos políticos entre fracciones adversas son siempre de mala fe, aunque sean convenientes. Para equilibrar fuerzas, el 5 de mayo eleva al Congreso la ley de amnistía, acompañada de una ley de homenaje a las Fuerzas Armadas y otra que dispone el ascenso de Aramburu y Rojas. No conformó a nadie del todo, pero fue suficiente. A esto sumó la ley 14.439 que derogó las inhabilitaciones políticas y gremiales y habilitó la propaganda, aunque el partido peronista siguió proscripto. Las buenas relaciones con los peronistas le permitieron lanzar su plan económico en julio, pero para algunos sectores militares, Frondizi no era otra cosa que el continuador del peronismo y el introductor del comunismo. El golpe de Estado ya era un proyecto concreto desde el primer día de su mandato. Mientras tanto, el propio Perón le escribía a Cook dejando en claro la posición peronista.
Nuestro mayor triunfo ha sido que deba hablar en peronista para que lo escuchen. Frondizi trabaja para nosotros hasta cuando no quiera hacerlo. El proyecto desarrollista. El desarrollismo proponía acelerar el crecimiento económico mediante la industrialización pesada, el autoabastecimiento energético y la modernización tecnológica. La idea era clara: Argentina no podía seguir siendo el país de grano y vacas. Necesitaba una economía industrial capaz de producir sus propios insumos estratégicos, como el petróleo, la siderurgia, la petroquímica, producción automotriz, maquinaria pesada, entre otras. El autoabastecimiento petrolero era uno de los principales obstáculos. Importar combustibles drenaba enormes cantidades de divisas. Frente a eso, Frondizi da un giro notable. Pese a sus posiciones nacionalistas anteriores, expresadas en su propio libro, Petróleo y Política, promueve contratos con empresas petroleras extranjeras para acelerar la exportación y explotación de hidrocarburos e incentiva la radicación de capitales extranjeros en industrias estratégicas. Los sectores nacionalistas, sindicales y peronistas lo acusan de ceder soberanía económica. Y los liberales, en cambio, lo critican por seguir siendo demasiado intervencionista. Estas tensiones, sumadas a la inflación y las presiones de los distintos factores de poder, llevan en 1959 a un giro económico con la incorporación de Álvaro Alzogaray. Ajuste fiscal, devaluación y restricciones salariales, todo bajo una consigna que se haría célebre: el país tenía que pasar el invierno. Plan Conintes, represión y crisis económica. Para no acrecentar el malestar militar, Frondizi comienza a incumplir el pacto con Perón. Levantar la proscripción se vuelve imposible. Ante esa evidencia estallan las primeras huelgas peronistas, pero Frondizi tampoco va a tolerar el desorden. El 14 de noviembre de 1958, por decreto secreto, crea el Plan de Conmoción Interna del Estado, el Plan Conintes. Paradójicamente, se basaba en una ley creada por el propio Congreso peronista en el año 1948. El plan entregaba la represión de los conflictos sociales y políticos a las Fuerzas Armadas. Sometía a los civiles a los tribunales castrenses y subordinaba a las policías provinciales al mando militar. En pleno gobierno democrático quedaron suspendidas las garantías constitucionales, como lo sintetizó por entonces el jurista Norberto Centeno. El Plan Conintes significó la supresión lisa y llana de la Constitución Nacional, la desaparición del Estado de Derecho. El caso más ilustrativo fue la venta del frigorífico Lisandro de la Torre en 1959. 6.000 obreros del barrio de Mataderos se organizaron para resistirla. La CGT llamó paro general. La respuesta de Frondizi fue clara: si continuaban, aplicaría Conintes. Así, cortó definitivamente su relación con el peronismo. La guerrilla y el ejército. Los uturuncos. La Nochebuena de 1959, en la jefatura de policía de Frías, en la provincia de Santiago del Estero, un grupo armado irrumpe y se presenta ante el comisario de turno. Soy el teniente coronel Puma. Esta comisaría queda bajo custodia militar. La policía entregó las armas. En menos de 15 minutos, los intrusos cargaron armas, municiones y uniformes, incluso la única camioneta del lugar. Luego desaparecieron. Se trataba de los uturuncos, el primer grupo guerrillero peronista de la historia argentina. Intentaban establecer un foco rebelde en los montes tucumanos. Fueron rápidamente desbaratados por la policía en los primeros días de enero con 10 detenidos. Pero el episodio tuvo consecuencias. El ejército acusó al gobernador de pasividad ante la subversión y usó los hechos para presionar a Frondizi a poner en vigencia el Plan Conintes. El general Toranzo Montero llegó a pedir la pena de muerte. Frondizi le incluyó en el proyecto antisubversivo, pero el Congreso le eliminó al sancionarlo el 29 de junio de 1960. En este periodo sucede la muerte de Jimmy, Guillermina Cabrera Rojo, quien para desgracia de nuestro porvenir será la primera de muchas víctimas civiles inocentes en manos de estas guerrillas subversivas en la búsqueda de resistir por la vuelta del general Perón. El atentado fue perpetrado en la noche del 12 de marzo de 1960, contra el domicilio particular del entonces capitán del ejército David René Cabrera. En dicha circunstancia resultó muerta su hija Guillermina, de casi 3 años de edad, y con heridas graves su hijo Jerónimo. Dicho atentado se produjo mediante el empleo de 2 paquetes de explosivos. Los autores materiales del hecho fueron los peronistas uturuncos Héctor Rodolfo Gringoli, Verón Ley y Leonelli, quienes actuaron por indicación de Alberto Campos. Los materiales explosivos fueron suministrados por Juan Carlos Brid, uno de los desaparecidos en el año 1977 durante el gobierno del teniente general don Jorge Rafael Videla. Por la magnitud de la explosión, el picaporte de bronce de la entrada principal fue hallado a 2 cuadras, un crimen que apenas ha dejado huellas en la historia argentina. Una niña de 3 años asesinada en nombre de la liberación nacional, el antiimperialismo y el romanticismo exterminador de la guerra revolucionaria. Crisis política y derrocamiento de Frondizi. Las Fuerzas Armadas ya estaban en extremo descontentas con Frondizi. El 18 de agosto de 1961 llegó el golpe definitivo a su legitimidad. Se reunió en secreto con el Che Guevara en la residencia de Olivos, tras una cumbre de la OEA en Montevideo. El objetivo de Frondizi era pedirle que frenara el expansionismo revolucionario en la región, a cambio de apoyo político para que Cuba
Cuba mantuviera cierta autonomía sin caer de lleno en la órbita soviética. Para él, la solución solo podía venir del diálogo. En sus palabras, solamente los débiles eluden la confrontación con hombres que no piensan como ellos. Para las Fuerzas Armadas, dialogar con el comunismo era una locura. La prensa opositora lo acusó de vender el país al comunismo. Su crisis de legitimidad ya era extrema. El golpe era cuestión de tiempo. En marzo de 1962, el peronismo participó en elecciones provinciales y ganó en varias provincias. Frondizi intentó calmar a los militares interviniendo en esas provincias, pero ya era tarde. El ejército y la aeronáutica buscaban una salida negociada. La marina exigía directamente un gobierno militar. Cuando Aramburu reapareció en escena, aconsejando a Frondizi que renunciara, el destino estaba sellado. El 28 de marzo de 1962, a las 19 horas, Frondizi intentó el apoyo del Campo de Mayo. El general Onganía le respondió que la guarnición respondía a sus mandos naturales. Frondizi reiteró que no renunciaría y que debían ser ellos quienes concretaran el acto de fuerza. Él mismo diseñó el esquema de su propia detención, eligiendo el horario del cambio de guardia para que su custodia no se viera obligado a defenderlo. Pidió ser llevado a la isla Martín García. Un día antes le había escrito su abogado: no me suicidaré, no me iré del país ni cederé. Mi irrevocable determinación es no renunciar y permanecer en el gobierno hasta que me derroquen por la fuerza. Las Fuerzas Armadas comunicaron una vez más que el presidente de la República ha sido depuesto. Bueno, ya en 1962, Argentina transitará su cuarto golpe de Estado, pero el mismo tiene una particularidad que nunca se creyó posible. Asumía la conducción del país un ciudadano totalmente ajeno a la vida castrense. Ese ciudadano del Caras es José María Guido, quien en ese entonces era el presidente del Senado de la Nación. José María Guido y la crisis militar, 1962 a 1963. La sucesión presidencial, aplicación de la ley de cefalía y el rol de la Corte Suprema. Argentina transitaba su cuarto golpe de Estado, pero este tendrá una particularidad inédita. La conducción del país quedaba en manos de un civil. Asumió así José María Guido, presidente provisional del Senado. Desde el plano jurídico, la situación era extremadamente compleja. Frondizi no había renunciado ni había sido destituido mediante juicio político. Seguía siendo presidente desde el punto de vista constitucional, pero de hecho había sido removido por las Fuerzas Armadas. La ley de cefalía solo podía aplicarse ante muerte, renuncia, destitución o inhabilidad. Lo que había ocurrido en este caso era una destitución, pero de hecho. Por eso, muchos constitucionalistas sostienen que la ley fue utilizada de manera forzada. La Corte Suprema, luego de un debate interno, resolvió que, habiéndose producido la vacante del Poder Ejecutivo por destitución de hecho, Guido debía asumir. Le tomó juramento y homologó el acta correspondiente. En el momento de firmarla, Guido hizo una pequeña pero significativa modificación, donde decía destitución, agregó las palabras de hecho. Después de que firmaron los tres comandantes, el presidente del Senado se consideró presidente de la nación. Para asumir, se comprometió con los militares a anular los comicios del 18 de marzo de 1962, dictar normas que consagraran la proscripción del peronismo y el comunismo, y revisar la ley de asociaciones profesionales apuntando a debilitar a la CGT. El 20 de mayo se disolvió el Congreso y declaró la caducidad de las autoridades de los partidos políticos. Su plan político contemplaba elecciones presidenciales para mayo de 1963, con representación proporcional y prohibición para los totalitarismos, azules y colorados. Pese a haber sido designado por las propias Fuerzas Armadas, Guido no está ya a salvo de sus conflictos internos. El ejército atravesó una división que marcaría toda su gestión, la fractura entre azules y colorados. Los colorados, encabezados por el general Toranzo Montero, exigían cambios en la conducción militar y una postura más dura contra el peronismo. Los azules eran más institucionales, respetaban el orden administrativo y tenían su centro de poder en Campo de Mayo. El conflicto estalló en agosto de 1962, cuando Toranzo Montero cuestionó públicamente la dirección del ejército. Las tropas comenzaron a movilizarse hacia Buenos Aires desde todo el país. Guido intentó evitar el enfrentamiento mediante llamados por televisión y radio, pero ambos bandos se preparaban para combatir. Finalmente se acordó una tregua y se designó un secretario de guerra de compromiso. Las tensiones resurgieron en septiembre, cuando azules sufrieron relevos forzados. El general Juan Carlos Onganía tomó el liderazgo del sector azul. Los enfrentamientos armados se desarrollaron igualmente. La Fuerza Aérea, alineada con los azules, intervino con aviones Gloster Meteor. El 22 de septiembre los colorados se rindieron y Onganía fue designado comandante en jefe del ejército. La batalla dejó muertos y heridos a civiles y a militares de ambos bandos. El conflicto nuevamente resurgió el 2 de abril de 1963, con un nuevo levantamiento colorado, encabezado esta vez por el teniente general Benjamín Menéndez, con apoyo de sectores de la Marina, liderados por el almirante Isaac Rojas. Las fuerzas azules, dirigidas por Onganía y el general Alejandro Agustín Lanús, recuperaron el control rápidamente. El 4 de abril se llegó a un acuerdo. La Marina conservaría parte de su estructura, y los cabecillas serían juzgados militarmente. Los colorados fueron derrotados, pero lograron imponer políticamente su principal objetivo: impedir el regreso del peronismo al poder. Arturo Illia y una democracia condicionada. El famoso comunicado 150, emitido por los azules, manifestaba que las Fuerzas Armadas no deben gobernar y el ejército se constituirá en sostén de los derechos del pueblo y custodio de sus libertades. Superado el conflicto militar, el malestar social era la nueva base de los problemas, en especial en la economía, industria, el trabajo. La crisis era demasiado profunda y se extendía a todos estos sectores. Quien asumiera se iba a encontrar ante un muy complicado panorama y con poco poder político. Las nuevas elecciones se anuncian para el 7 de julio de 1963 y el presidente Guido mantiene la proscripción e impide la inscripción de la fórmula peronista. El resultado de dichas elecciones es en primer lugar para el voto en blanco. Nuevamente el pueblo estaba limitado en su derecho a elegir libremente. En segundo lugar, con un 25% del electorado, y quien venció fue el candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo, Arturo Illia, ferviente opositor de Perón.
Días después, recordamos un hecho curioso. El 12 de agosto, un comando juvenil peronista robó el sable corvo del general José de San Martín del Museo Histórico Nacional, con el fin de levantar el ímpetu militante que estaba totalmente quebrado y pedir la vuelta de Perón. Este nuevo hecho generó nuevamente tensiones en el clima político. Presidente de los argentinos en tiempos difíciles, Illia asume el 12 de octubre del año 1963, destacado por un escrupuloso respeto a las libertades públicas, cierto reformismo social y una vocación económica nacionalista. Enfrentó numerosos problemas a poco de asumir: la crisis económica, plan de luchas sindicales, conspiraciones del establishment y amenazas militares. Durante su mandato logró anular varios contratos petroleros firmados por el expresidente Frondizi y renegociar otros. Fomentó la industria nacional, destinó el 23% del presupuesto nacional a la educación, de las mayores cifras en la historia del país, bajó la desocupación, disminuyó la deuda externa, se llevó adelante un plan de alfabetización y se sancionaron las leyes del salario mínimo vital y móvil y la ley de medicamentos, conocida como ley Oñativier, que regulaba la producción y comercialización de medicamentos. Establecieron su condición de bienes sociales y crearon un instituto antecedente de la actual ANMAT. Establece el control de precios sobre productos de primera necesidad. Durante su gobierno también se destaca la aprobación de la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual reconoce la existencia de la disputa territorial por las Islas Malvinas, siendo este un elemento clave en la continuidad del reclamo argentino en dicha causa Malvinas. Toda esa serie de medidas trajo una oposición de distintos sectores sociales, y también la relación con el peronismo comenzó a tambalear en el momento que Illia busca controlar el manejo de los fondos sindicales y las elecciones internas de la CGT, con la intención de que surjan referentes con ideas opuestas al peronismo. La respuesta de los gremios es un nuevo plan de lucha que paraliza al país. Operativo Retorno. El fallido regreso de Perón en 1964. Juan Domingo Perón sigue siendo una figura fundamental de la política argentina. Tras 9 años en el exilio, en 1964 intenta volver al país. El 2 de diciembre de dicho año parte desde Madrid sin revelar su identidad hacia Río de Janeiro, Brasil. Lo acompañaban Augusto Bandor y Andrés Framini, las cabezas de la burocracia sindical. Se estaba dando el denominado Operativo Retorno. Por contrapartida, actuaron al unísono las diplomacias de los países involucrados, sus fuerzas armadas y los gobiernos, al enterarse que Perón estaba volviendo a Sudamérica. Es así que cuando el general llega a Río de Janeiro, el gobierno brasileño le impidió la continuidad del viaje y devolvió a Perón a Madrid, terminando así el operativo. Tal hecho importó un nuevo agravante para el gobierno de Arturo Illia. Los peronistas le criticaron la negativa del regreso de su líder y los militares lo acusan de débil. Dentro del sindicalismo se fortaleció la imagen de Augusto Bandor, bajo la idea de continuar con el peronismo sin Perón. Nuevo dato de color: en agosto de 1965 fue robado por segunda vez del Museo Histórico Nacional el sable corvo de San Martín, por miembros nuevamente de la juventud peronista. Fue un hecho casi idéntico al anterior robo, y con los fines de levantar la moral del partido, pedir por el regreso de Perón e incluso intentar enviarle el sable al general como símbolo de lucha. Ya en el gobierno de Onganía se dispuso que el sable sea dado al regimiento de granaderos a caballo del general San Martín. En 2015 volvió al Museo Histórico Nacional y en la actualidad, en el año 2026, se dispuso nuevamente que vuelva al regimiento de granaderos. Crisis de legitimidad y se avecina un nuevo golpe. Durante el gobierno de Illia se afianzan las relaciones entre las Fuerzas Armadas y los Estados Unidos. Recordemos que el contexto mundial estaba marcado por la Guerra Fría y apoyar a Estados Unidos era ir en contra del comunismo. Así aparece uno de los generales del ejército, Juan Carlos Onganía, quien termina por adherirse a la Doctrina de Seguridad Nacional, un programa de política yanqui, que asignaba a las fuerzas de los países latinoamericanos la tarea de represión para el orden interno, con el objetivo de defender a la nacionalidad del comunismo. La figura de Onganía termina sobrepasando la de Illia, amparado incluso por la prensa. La misma trataba al presidente de lento y falto de energía, y al comandante como la persona necesaria para conducir el país. Ya en 1966, el panorama para el presidente electo era muy desfavorable, con casi nula fuerza a su favor. Se presentaba al tutelaje militar como la solución a los problemas de los argentinos, sumando a la huelga general de la CGT, las 62 organizaciones de pie junto a Perón y los independientes que daban cierta legitimidad a un futuro golpe que se avecinaba. Bueno, llegamos ahora a 1966, el 28 de junio. El país se vuelve a tener un nuevo golpe, esta vez el quinto. Las Fuerzas Armadas llevan a cabo este golpe y le dan la presidencia al general Onganía. Termina así el gobierno democrático de Arturo Illia. Como dato de color, Arturo Illia tuvo que vender su auto para costear los medicamentos de su esposa. Así que cuando se realiza el golpe de Estado, Illia tiene que salir de casa Rosadi para un taxi para poder volver a su casa. Para concluir, la dictadura, por medio del acta de revolución, le concedió al presidente poderes que hasta su momento nunca se habían ejercido en Argentina. El golpe de Onganía y el acta de la Revolución Argentina. El 28 de junio de 1966 se lleva a cabo un nuevo golpe de Estado, la autodenominada Revolución Argentina. Los comandantes en jefe le ofrecen la presidencia a Juan Carlos Onganía, ex comandante en jefe del ejército, figura respetada dentro del arma de perfil duro y anticomunista.
A través del Acta de la Revolución, le entregan poderes que nunca antes se habían ejercido en la República. Y no es una exageración. A diferencia de golpes anteriores, que al menos se presentaban como transitorios, este régimen coloca el Acta directamente por encima de la Constitución. No como norma de emergencia, sino como el nuevo vértice del ordenamiento jurídico. Una dictadura que se plantea objetivos sin ningún plazo para cumplirlos. Pero ese día hay un imprevisto que vale la pena rescatar. La resistencia del teniente Alberto Rodríguez Riccieri y sus 30 granaderos. Con 30 fusiles y 2 ametralladoras se atrincheran en la entrada de la Casa Rosada, decididos a proteger al presidente. En el patio de las Palmeras, Rodríguez le dice a sus subordinados: «Granaderos, puede ser que nos saquen a la fuerza, pero si salimos será con las botas para adelante». Horas después, es el propio Illia quien lo releva de esa responsabilidad, permitiendo que el golpe se concrete. De ese último momento de Illia quedan sus palabras. Al general Alzogaray le dice: «El pueblo les confía las armas para proteger las instituciones y van a traicionarlo una vez más». Y a los policías enviados a desalojar el despacho, les dice: «Su conciencia les va a reprochar lo que están haciendo. Acuérdense cuando les cuenten a sus hijos lo que hicieron en este momento. Sentirán vergüenza». El acta se antepone a la Constitución Nacional. Los jueces deben jurar primero por ella. El Congreso es disuelto, la Corte Suprema separada, los interventores se autoproclaman gobernadores, el federalismo desaparece y los decretos ley de la dictadura pasan a llamarse directamente leyes, como si hubieran seguido el trámite constitucional. El ideal de fondo es el restablecimiento de la moral, combatir lo que consideraban sus principales peligros, el comunismo y el peronismo. La guerra era ideológica y estaba dentro de las fronteras. El camino elegido fue la educación y la cultura. El peronismo seguía proscripto y al resto de los partidos se le impedía cualquier acto público. Onganía nunca aclaró sus intenciones sobre una eventual normalización del país. La revolución argentina no tiene plazos, sino objetivos, repitió una y otra vez. La noche de los bastones largos. Intervención a las universidades. La respuesta fue la intervención de las 8 universidades nacionales. Por decreto se anuló su autonomía, se suprimieron los derechos políticos y se expulsó a cualquier opositor dentro de los claustros. Unos 3.000 académicos dimitieron y abandonaron el país. Los estudiantes respondieron con tomas de facultades y colegios secundarios. Fueron reprimidos sin contemplaciones. El 29 de junio de 1966, apenas un mes después del golpe, ocurrió uno de los episodios más repudiables de la historia argentina. La noche de los bastones largos. Policías irrumpieron en la Universidad de Buenos Aires, en especial en la Facultad de Ciencias Exactas, y ordenaron desalojar la toma. Los que desobedecieron fueron golpeados con indiscriminada ferocidad en lo que se llamó la Operación Escarmiento. Hubo centenares de detenidos y al menos 60 estudiantes hospitalizados. Para seguir en sus cargos, los rectores debían convertirse en interventores a las órdenes del Ministerio del Interior. Así se puso fin a la autonomía universitaria, conquista lograda en 1918 durante el primer gobierno de Irigoyen. 2 meses después, la policía de Córdoba le dio a la fuerza de protesta su primer fallecido, Santiago Pampillón, durante una manifestación estudiantil. Operativo Cóndor en las Islas Malvinas, 1966. El 28 de septiembre de 1966 ocurrió un hecho que merece ser recordado. Un grupo comando de 17 hombres y mujeres, liderado por Dardo Cabo, secuestró un avión y lo desvió rumbo a las Islas Malvinas. El objetivo era doble: visibilizar la causa Malvinas ante el mundo y dar un golpe propagandístico contra la dictadura de Onganía. Plantaron 7 banderas argentinas que flamearon en las islas durante 36 horas. Al día siguiente se rindieron ante la policía local. Tras negociaciones entre los gobiernos argentinos y británicos, los participantes fueron trasladados nuevamente a territorio argentino. El Rosariazo y la antesala del conflicto, el Cordobazo, la gran rebelión popular de 1969. El Cordobazo fue un masivo movimiento de protesta obrero estudiantil ocurrido el 29 de mayo de 1969 en Córdoba, una de las provincias industriales más importantes del país. Su consecuencia inmediata fue la caída de Onganía y años después el retorno a la democracia. Para entender cómo se llegó ahí, hay que ver la acumulación de las tensiones previas. En el plano sindical, la CGT, conducida desde 1967 por una comisión de los 20, estaba paralizada. En ese vacío crecieron figuras nuevas: Agustín Tosco, del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, y Raimundo Ongaro, del Gremio Gráfico. El Congreso Normalizador de la CGT terminó en división. Así nació la CGT de los argentinos, que adoptó una posición de franca confrontación con el régimen. Su declaración de abril de 1968 lo decía sin rodeos: durante años solo nos han exigido sacrificios. El aplastamiento de la clase obrera va acompañado de la liquidación de la industria nacional, la entrega de todos los recursos, la sumisión a los organismos financieros internacionales. En el plano estudiantil, la represión de la noche de los bastones largos había radicalizado muchas posiciones. La crisis económica de la clase media cerraba horizontes para la juventud, y la influencia de la izquierda y las posiciones de Perón desde el exilio fueron acercando a buena parte de esa juventud universitaria, incluso hijos de familias que en 1955 eran furiosamente antiperonistas, a los sectores más combativos de la clase trabajadora. La mecha se encendió una semana antes. El 15 de mayo de 1969, estudiantes de Corrientes se manifestaron contra los precios del comedor universitario. La represión policial dejó muerto a Juan José Cabral, estudiante de medicina de 22 años. 2 días después, en Rosario, un policía mató al estudiante Alberto Bello. El 21 de mayo, Rosario fue tomada por los manifestantes en la llamada Marcha del Silencio, donde murió Norberto Blanco, de 15 años. Estos hechos, que se conocerían como el Rosariazo, fueron en definitiva la antesala directa de lo que vendría. A todo esto se sumó un decreto que eliminaba el descanso del sábado inglés.
la desactivación de la Comisión del Salario Mínimo Vital y Móvil y el congelamiento de los convenios colectivos. El 29 de mayo de 1969, los trabajadores mecánicos iniciaron el paro y marcharon hacia el centro de Córdoba. En la ciudad se unieron estudiantes y el resto de la población. Columnas obreras conducidas por El Pillo Torres, Atilio López y Agustín Tosco tomaron el control de la ciudad durante 20 horas. Barricadas y fogatas inundaron las calles. Los trabajadores de energía dejaron sin luz a la ciudad. La policía provincial fue desbordada. La muerte del obrero Máximo Mena fue lo que desató la violencia entre las filas obreras y estudiantiles. Resistieron con palos y piedras, incluso con bombas molotov caseras. A las 5 de la tarde, el general Jorge Carcagno ocupó la ciudad con la 4ª Brigada Aerotransportada. Al llegar pudo comprobar que quienes habían protagonizado los sucesos no eran un puñado de subversivos, eran la mayoría de la población de Córdoba, expresando un profundo descontento político y social. El balance final: 14 muertos, más de 100 heridos y un alto número de detenidos. Varios dirigentes gremiales fueron sometidos a tribunales militares. El Pillo Torres recibió 4 años de prisión, Agustín Tosco 8. Onganía declaró el estado de sitio en todo el país. En su discurso del 4 de junio, culpó a la subversión marxista de lo ocurrido. Él mismo dirá: cuando en paz y con optimismo la República marchaba hacia sus mejores realizaciones, la subversión en la emboscada preparaba su golpe. Con el Cordobazo, la sociedad argentina perdió el miedo a la dictadura y de a poco recuperó la calma. La caída de Onganía. Al día siguiente del Cordobazo, el ministro del Interior intentó tranquilizar a la opinión pública. El gobierno ha controlado perfectamente la situación, pero los incidentes se reanudaron en los días siguientes, especialmente en Tucumán y La Plata. Un nuevo golpe sacudió al escenario el 30 de junio de 1969. El asesinato de Augusto Timoteo Bandor, el poderoso líder de la UAM. Lo mató un comando que se autodenominó Ejército Nacional Revolucionario. En realidad, un nombre ficticio para despistar a la inteligencia. Sus autores materiales formaban parte de lo que años después sería la organización de Descamisados, que terminaría fusionándose con Montoneros. El comunicado del ataque concluía: para los judas no habrá perdón. Viva la patria, viva Perón. Años después, el propio Perón le contó a un diario que le había advertido a Bandor: a ustedes lo matan, está entre la espada y la pared. Si le falla el movimiento lo mata. Si le falla la silla lo mata. El 8 de junio de 1970, Onganía fue obligado a presentar su renuncia. La Junta de Comandantes en Jefe lo depuso y designó al general Roberto Marcelo Livingston como nuevo presidente de facto. Hacia fines de la década de los 60, la Argentina se encontraba sumergida en una crisis política e institucional que parecía no tener retorno. La proscripción del peronismo, que ya arrastraba más de una década desde el golpe de 1955, sumada a las constantes intervenciones militares, terminó por clausurar cualquier vía democrática o canal legal de participación. Un proceso que además estuvo fuertemente influenciado por el contexto internacional de la Revolución Cubana y los movimientos de liberación tercermundista. La lucha armada empezó a verse como la única alternativa viable para generar un cambio estructural. En este marco aparecieron distintos grupos insurgentes, entre los cuales Montoneros ocupó un lugar central desde su aparición pública en 1970. Organización ligada al peronismo revolucionario, su bautismo de fuego, que causó un enorme impacto institucional, fue el secuestro y posterior ejecución del expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. El objetivo de fondo era presionar por el regreso de Juan Domingo Perón y disputar la conducción del proceso político hacia lo que denominaban el socialismo nacional. Entre sus principales dirigentes se destacó Mario Eduardo Firmenich. Durante los años siguientes, Montoneros desarrolló secuestros, atentados, acciones armadas dirigidas contra funcionarios, empresarios, miembros de las fuerzas de seguridad, ampliando considerablemente su capacidad operativa. Por otro lado, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, no buscaba una salida negociada dentro del peronismo, sino una guerra popular, prolongada para instaurar un régimen socialista. Bajo el liderazgo de Mario Roberto Santucho, el ERP impulsó una estrategia revolucionaria inspirada en las experiencias guerrilleras de Cuba y Vietnam. Sus acciones directas incluyeron asaltos a unidades del ejército para conseguir armamento, secuestros extorsivos, empresarios, ataques a instalaciones militares y sabotajes contra objetivos económicos o las fuerzas de seguridad. Desde una mirada institucional, el crecimiento de estas organizaciones rompió el monopolio estatal de la fuerza y contribuyó a profundizar una espiral de violencia política cada vez más intensa desde 1970 en adelante. Para intentar contener la escalada de la protesta social y las acciones de guerrilla, la dictadura comandada por Alejandro Agustín Lanusse decidió implementar una estrategia penal específica. En lugar de manejarse con los juzgados federales ordinarios, el régimen optó por crear una estructura jurídica de excepción a través del Decreto Ley 19.053 de mayo de 1971, que dio origen a la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, conocida de inmediato en el ámbito judicial y político bajo el apodo de El Camarón. Funcionó como una herramienta de persecución política institucionalizada. Durante sus 2 años de actividad, procesó a cientos de personas en juicios sumarios que carecían de las garantías mínimas del debido proceso. Finalmente, con la restauración democrática y la asunción de Héctor Cámpora, en mayo de 1973, el Congreso Nacional disolvió formalmente el tribunal. La masacre de Trelew. El 22 de agosto de 1972 tuvo lugar un acontecimiento que marcó un quiebre definitivo en los límites de la violencia institucional y anticipó el terrorismo de Estado que vendría años más tarde. El conflicto había iniciado una semana antes,
Cuando 25 dirigentes de Montoneros, el ERP y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, coordinaron una fuga masiva del penal de Rawson en Chubut con el plan de volar hacia Chile para pedir asilo político al gobierno de Salvador Allende. La logística falló y solo 6 de los jefes guerrilleros lograron abordar el avión comercial. Los 19 prisioneros restantes quedaron cercados en el aeropuerto de Trelew y ante la imposibilidad de escapar, decidieron rendirse frente a los efectivos militares, las cámaras de televisión y las autoridades judiciales federales, bajo la promesa explícita de que se respetarían sus vidas y se los devolvería a una cárcel común. Sin embargo, los mandos militares pasaron por encima de las directivas de los jueces locales y trasladaron a los detenidos a la base aeronaval Almirante Sar. Allí, en la madrugada del 22 de agosto, los 19 prisioneros fueron obligados a salir de sus celdas y fueron ametrallados en los pasillos de la base por oficiales de la Marina. 16 de ellos murieron en el acto y 3 sobrevivieron con heridas gravísimas. El gobierno de facto intentó encubrir el fusilamiento. En el plano del derecho histórico, este hecho demostró que el poder militar ya operaba en la clandestinidad y con total autonomía por sobre la legalidad de sus propios jueces. Tiempo después, ya en el año 2012, la justicia federal argentina ratificó esta gravedad al declarar el episodio como un crimen de lesa humanidad. Para los comienzos de 1973, la dictadura de la Revolución Argentina se encontraba en una etapa de desgaste absoluto. El proyecto de largo plazo que había iniciado Onganía en 1966, basado en el corporativismo y la promesa de un orden económico autoritario, se había desmoronado por completo a partir del Cordobazo de 1969 y los levantamientos populares que le siguieron. Lanusse, quien gobernaba desde 1971, entendió perfectamente que la continuidad de un régimen puramente militar era insostenible en el tiempo. En general, Alejandro Agustín Lanusse, a diferencia de sus antecesores Onganía y Levinson, tuvo el pragmatismo de entender que la continuidad del régimen era inviable si se mantenía la proscripción absoluta del peronismo y la clausura de la participación democrática. Su estrategia no fue una apertura incondicional, sino un intento de pilotear una transición corporativa y controlada desde el Estado de facto. Para eso ideó el Gran Acuerdo Nacional. La respuesta de la oposición política no se alineó con los deseos de la Junta Militar. Meses antes, se había consolidado una coalición multipartidaria crucial: la Hora del Pueblo. Los partidos invocaron con fuerza el principio de soberanía popular. La presión combinada de la movilización social y la firmeza civil terminó por desarmar el proyecto de Lanusse, obligándolo a fijar un cronograma electoral limpio, pero con una última trampa legal: la cláusula de residencia transitoria. El retorno de Perón, exiliado desde 1955, mantenía intacto su papel de árbitro de la política argentina. La dictadura intentó bloquearlo de última hora con una ingeniería jurídica. Introdujo una cláusula de residencia transitoria que exigía estar domiciliado en el país antes del 25 de agosto de 1972 para poder ser candidato. La respuesta desbordó al régimen. El 17 de noviembre de 1972, Perón aterrizó en Ezeiza. Su regreso provocó una movilización masiva y reconfiguró el mapa político. Tejió acuerdos con la dirigencia empresarial, sindical y con el propio Balbín, demostrando que el poder real ya no estaba en la Casa Rosada. La cláusula de residencia le impidió ser candidato, pero Perón sortió el obstáculo delegando la postulación en una figura de su confianza. Sin margen para imponer tutelas, la dictadura convocó elecciones para el 11 de marzo de 1973. El peronismo se presentó bajo el Frente Justicialista de Liberación, con la fórmula Cámpora-Solano-Lima, y una campaña sellada bajo el lema que lo decía todo: Cámpora al gobierno, Perón al poder. El resultado fue contundente: 49,5% para el Frente Justicialista de Liberación. El 25 de mayo de 1973, con la asunción de Cámpora, se clausuró formalmente el ciclo de la Revolución Argentina. Recuperar las formas republicanas era indispensable, pero no alcanzaba para frenar la espiral de violencia que ya se había instalado en el país. El regreso del peronismo, 1973 a 1974. Tras el triunfo electoral, comenzó la llamada Primavera Camporista, un proceso brevísimo pero de una intensidad fenomenal, caracterizado por el desarme de las estructuras represivas heredadas y una movilización social permanente. La idea era abrir el Estado reincorporando a las mayorías populares, la juventud radicalizada y la izquierda peronista, fundamentalmente montoneros, que venían de resistir en la clandestinidad. Pero esa apertura también desnudó las tensiones insalables del movimiento. El peronismo de 1973 era un mosaico ideológico insostenible. Los sectores juveniles empujaban hacia un socialismo nacional, mientras la CGT y la ala ortodoxa exigían orden verticalista bajo la conducción de Perón, viendo a la izquierda como una infiltración ajena. Esa estructura quedó plasmada en el gabinete. El interior fue para Esteban Ricci, ligado al garantismo democrático. El bienestar social fue para José López Rega, secretario privado de Perón y núcleo duro de la derecha, quien usó los recursos del ministerio para edificar una base de poder propia. Y por último, el de economía quedó en manos de José Per Gelbart, un poder ejecutivo donde convivían proyectos de país diametralmente opuestos. Para subordinar a las cúpulas militares hostiles al peronismo, Cámpora forzó el retiro masivo de los oficiales más antiguos de las tres armas y designó nuevos jefes de Estado Mayor, como el general Jorge Raúl Carcagno, al mando del ejército, descabezando la conducción heredada de Lanús.
pero el recelo histórico y la violencia política impidieron que se consolidara una relación institucional estable. La noche del 25 de mayo de 1973, una marea humana se concentró en las puertas del penal de Villa Devoto, exigiendo la liberación de los presos políticos. Ante el riesgo de desborde, el gobierno ordenó su liberación mediante un decreto de indulto provisorio. 2 días después, el Congreso sancionó la Ley 20.508 de amnistía, que extinguió las penas para todos los delitos de motivación política, gremial o estudiantil, anteriores al restablecimiento democrático, derogando además el entramado penal de la dictadura, incluido el Camarón, ya disuelto un día antes por la Ley 20.510. El ministro Ricci impulsó además el desmantelamiento de los mecanismos represivos y la subordinación de las fuerzas de seguridad al poder civil, medidas que fueron duramente cuestionadas por sectores conservadores y militares que las consideraban demasiado permisivas. La amnistía se consiguió como un instrumento pacificador, pero su aplicación encendió alarmas inmediatas, al cobijar bajo el mismo paraguas legal a militantes sociales e integrantes de organizaciones armadas responsables de atentados y secuestros. Devolvió al escenario público a cuadros operativos que no tardaron en reanudar la vía armada. El 20 de junio de 1973, el día programado para el regreso definitivo de Perón, lo que debía ser la mayor fiesta popular de la historia argentina, terminó en una emboscada sangrienta. El control del palco había quedado en manos de sectores sindicales y paramilitares de la derecha peronista, comandados por el coronel Jorge Osinde. Cuando las columnas de montoneros y la tendencia revolucionaria intentaron avanzar hacia el escenario, grupos armados apostados en el bosque abrieron fuego indiscriminado con armas largas contra la multitud. El saldo fue un tendal de muertos y cientos de heridos. El avión que traía Perón debió desviar su rumbo hacia la base militar de Morón. Ezeiza demostró que el Estado carecía de voluntad o de capacidad para garantizar la seguridad frente a las bandas armadas del propio partido gobernante. Clausuró el idilio camporista e instaló la lógica de las confrontaciones donde el conflicto ya no se dirimía en el Parlamento, sino con armas en el espacio público. El impacto de Ezeiza aceleró la caída de Cámpora. El 13 de julio de 1973, Cámpora y Solano Lima renunciaron, cediendo el paso a un interregno a cargo de Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados, alineado con López Rega. Lejos de ser un simple puente, Lastiri aprovechó esos meses para iniciar una depuración ideológica sistemática. Desplazó a ministros, gobernadores y rectores vinculados a la tendencia revolucionaria, allanando el camino para los sectores más conservadores del movimiento. En septiembre, la fórmula Juan Domingo Perón, María Estela Martínez de Perón, obtuvo más del 62% de los votos, uno de los triunfos más contundentes de la historia argentina. Pero la nueva etapa arrancó marcada por la violencia. Apenas 2 días después de las elecciones, el 25 de septiembre de 1973, fue asesinado José Ignacio Russi, secretario general de la CGT. Aunque nunca fue reivindicado oficialmente, la dirigencia peronista responsabilizó a Montoneros. El hecho deterioró de manera irreversible la relación entre Perón y la izquierda peronista. Al asumir en octubre, Perón encontró un panorama complejo: inflación, conflictos sindicales y organizaciones armadas en alza, tanto el ERP como Montoneros. Su respuesta fue el Pacto Social, un acuerdo tripartito entre el Estado, la CGT y la Confederación General Económica, con congelamiento de precios y salarios y la suspensión de las paritarias. Logró un alivio inicial, pero rápidamente mostró fisuras. La ruptura definitiva llegó el 1 de mayo de 1974. Durante el acto en Plaza de Mayo, llamó imberbes a las columnas de Montoneros y los acusó de desafiar la conducción histórica del movimiento. Como respuesta, los militantes abandonaron masivamente la plaza. El quiebre era definitivo. El 27 de febrero de 1974 ocurrió uno de los episodios más reveladores de la fractura política que atravesó la tercera presidencia de Perón. En Córdoba, la propia policía provincial ejecutó un golpe de Estado. El jefe de la fuerza, el teniente coronel retirado Antonio Domingo Navarro, derrocó por las armas al gobernador constitucional Ricardo Obregón Cano y a su vicegobernador, el líder sindical Atilio López, ambos elegidos democráticamente apenas un año antes. El escenario no era casual. Desde el Cordobazo, Córdoba era el epicentro de la vanguardia obrera y estudiantil del país. La fórmula Obregón Cano-Atilio López sintonizaba con la juventud peronista y la tendencia revolucionaria, lo que generaba una hostilidad abierta tanto en la CGT ortodoxa como en el ala más reaccionaria del gobierno central, que veían a la provincia como un territorio ganado por infiltración marxista. El complot incluyó el acuartelamiento policial, la toma de los ministerios y el secuestro del gobernador, su vice y varios miembros del gabinete. Lo que convirtió a este motín en un quiebre constitucional gravísimo fue la calculada inacción del gobierno nacional. En lugar de reprimir la sedición y restituir a los mandatarios legítimos, Perón convalidó el golpe de Estado consumado a la provincia de Córdoba. Envió al Congreso un proyecto de intervención federal que no buscaba restaurar a Obregón Cano, sino nombrar un nuevo interventor, esta vez alineado con la ortodoxia del partido, legalizando por vía parlamentaria los objetivos del golpe policial. El Navarrazo no fue un episodio aislado, era el síntoma de algo más profundo.
un gobierno que no podía defender sus instituciones. Tras el asalto del ERP a las guarniciones de Azul de enero de 1974, el Congreso sancionó en 5 días la Ley 20.642, endureciendo penas, limitando excarcelaciones y ampliando atribuciones a las fuerzas de seguridad. 8 diputados de la Juventud Peronista renunciaron antes que avalarla. Normas dictadas bajo un gobierno constitucional que la dictadura de 1976 usaría de manera exponencial. Mientras tanto, en las sombras, la AAA, una estructura parapolicial, desataba con recursos del propio Estado una campaña de secuestros y asesinatos contra militares, sindicalistas e intelectuales. El movimiento peronista se desangraba por dentro. El 1 de julio de 1974, apenas 9 meses después de haber asumido el cargo de presidente, Juan Domingo Perón fallece a la edad de 78 años, a causa de un paro cardíaco derivado de una cardiopatía isquémica crónica. Su muerte generó un vacío en la sociedad argentina. Perón era el único actor capaz de ejercer una autoridad unificadora sobre un movimiento al borde de la guerra civil, el único que podía contener las demandas de las corporaciones sindicales y empresariales y el que mantenía un canal de diálogo respetuoso con la oposición, que era liderada por Ricardo Balbín. Siguiendo estrictamente la ley de acefalía y las pautas de la Constitución Nacional, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón asumió la jefatura del Estado, convirtiéndose en la primera mujer en presidir la nación. Conocida públicamente como Isabel, nombre artístico que adoptó como bailarina y que Perón comenzó a usar al conocerla en Panamá a mediados de los años 50. Rápidamente, el Poder Ejecutivo quedó rehén de las intrigas de su entorno más íntimo, personificado en la figura omnipotente de José López Rega. Hablaremos así del gobierno de Isabel Perón, quien presidió la nación desde el año 1974, tras la mencionada muerte de Juan Domingo Perón, hasta marzo de 1976. La gestión isabelita tuvo que lidiar de inmediato con una tormenta perfecta: una parálisis macroeconómica galopante, el estallido violento de los frentes internos del peronismo y el despliegue de una violencia política que terminó por convertir al Estado en un actor armado clandestino a través de la consolidación de la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA. Esta banda parapolicial de extrema derecha no funcionaba de manera aislada, estaba enquistada en el propio aparato estatal, utilizando el Ministerio de Bienestar Social como base logística y financiera, bajo la dirección de José López Rega, ministro del área y secretario privado de la presidenta. Aunque la organización justificaba su existencia bajo la bandera de combatir a las guerrillas marxistas y al peronismo revolucionario, su radio de acción pasó por encima de cualquier marco legal. La AAA ejecutó una campaña sistemática e impune de atentados con explosivos, secuestros, amenazas de muerte y asesinatos selectivos. La gravedad institucional de la AAA radica en que introdujo las lógicas de la criminalidad clandestina de Estado dentro de un periodo plenamente constitucional. Las agencias de seguridad y la justicia penal miraban para otro lado, lo que implicó una renuncia explícita a las garantías del debido proceso y a los derechos humanos más elementales. A comienzos de 1975, la ofensiva de las organizaciones armadas, particularmente el intento del ERP de consolidar un foco de guerrilla rural en la provincia de Tucumán, empujó al gobierno nacional a adoptar medidas excepcionales para enfrentar la situación. El 5 de febrero de dicho año, la presidenta Isabel Perón firmó un decreto mediante el cual ordenó al ejército argentino intervenir militarmente en Tucumán para neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos. De esta manera, se puso en marcha el denominado Operativo Independencia, la primera gran campaña militar desarrollada por las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional contra una organización insurgente. Aunque oficialmente su finalidad era combatir a la guerrilla rural del ERP, rápidamente sus acciones trascendieron el enfrentamiento estrictamente militar. Realizaron detenciones masivas, allanamientos sin control judicial, interrogatorios bajo tortura, operativos de inteligencia sobre dirigentes políticos, sindicales, estudiantiles y sociales que no necesariamente tenían vinculación con las organizaciones armadas. Fueron también los precursores de la utilización de centros clandestinos de detención y la desaparición forzada de personas. En ese contexto, el 5 de octubre de 1975, la organización Montonero llevó adelante la denominada Operación Primicia, considerada una de las acciones guerrilleras más importantes de su historia. Dicho episodio reforzó los argumentos de quienes sostenían la necesidad de profundizar la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión. Posteriormente, Ítalo Luder, quien ejercía la primera magistratura debido a una licencia médica de Isabel Perón, firmó junto a todo el gabinete los decretos que crearon el Consejo de Seguridad Interior y el Consejo de Defensa, y extendieron a todo el territorio nacional la orden de aniquilar el accionar de los elementos subversivos, otorgando a las Fuerzas Armadas la conducción estratégica de la lucha contra la insurgencia y subordinando a las fuerzas policiales y penitenciarias provinciales al esquema operativo militar. El desmoronamiento de las instituciones políticas marchó a la par de un colapso macroeconómico sin precedentes. En junio de 1975, tras la salida de Gómez Morales del Ministerio de Economía, asumió Celestino Rodrigo, un funcionario alineado con los planes de López Rega. Rodrigo implementó de inmediato una terapia de choque de una brutalidad inédita que la memoria popular bautizó para siempre como el Rodrigazo. La respuesta de las corporaciones obreras rompió de forma definitiva los lazos históricos de fidelidad con el Poder Ejecutivo.
El Rodrigazo no solo pulverizó el pacto social que Perón había diseñado en 1973, sino que también terminó por liquidar la autoridad de Isabel Perón y forzó la salida de Rodrigo y del propio López Rega del escenario nacional. Entre los últimos meses de 1975 y el amanecer de 1976, la Argentina ingresó en una parálisis institucional. La combinación de la inflación descontrolada, derivada del Rodrigazo, la ofensiva de las organizaciones armadas y la autonomía creciente de las bandas paraestatales vaciaron de contenido el ejercicio efectivo de la presidencia. Mientras la figura de Isabel Perón se recluía en un creciente aislamiento político, los jefes militares, encabezados por Jorge Rafael Videla, ganaban una enorme cuota de poder real en las decisiones cotidianas, amparados en los decretos de aniquilamiento y en las operaciones contra insurgentes desplegadas en distintas regiones del país. Paralelamente, las Fuerzas Armadas comenzaron a elaborar planes de gobierno. El Congreso de la Nación funcionaba de manera marginal, el Poder Ejecutivo gobernaba mediante medidas de emergencia y numerosas decisiones judiciales eran ignoradas o desbordadas por la realidad política y militar. Las condiciones para el desenlace autoritario estaban dadas. Para finalizar, llegamos al año 1976, donde se da el último golpe de Estado de la República Argentina, denominado Proceso de Reorganización Nacional. Y llegamos así al golpe de Estado de 1976. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Fue la ruptura definitiva del orden constitucional. La estocada final se produjo en la madrugada del 24 de marzo de 1976 mediante la ejecución de la planificada Operación Aries. Las Fuerzas Armadas derrocaron a la presidenta constitucional Isabel Perón y dieron inicio al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.